Hola a todos, muy buenos días, tardes, noches, espero que estén muy bien. Estamos muy emocionados de saludarlos nuevamente en un nuevo episodio de Yuhu Meets. El día de hoy nos acompaña. Ricardo Flores. Y dime, Ricardo, ¿cuál es tu rol aquí en Yuhu? Pues dicen que mi rol es dirigir. Eh, Dicen que ese es mi rol. Pues muchísimo gusto, Ricardo, es un gusto tenerte por acá. Ay, Y perdóname. pues, sin más preámbulo, vamos a empezar con este nuevo Yuhu Meets. Vamos a iniciar. El día de hoy Ricardo Flores nos va a hablar sobre la importancia de permear la visión de un startup y generar cultura para motivar a las colaboraciones y así todos trabajar sobre un mismo objetivo, que es llegar a la luna. Y Ricardo, el día de hoy voy a empezar contigo preguntándote, sabemos que eres considerado un entrepreneur serial, pero ¿por qué? Primero que nada te quiero preguntar, ¿qué es un entrepreneur serial? Pues, Vamos a hablar inglés. Okay. Sí, pues serial es que eres alguien que hace cereal. Ah, Pero lo bueno. pensé, pues no lo dije. Bueno, el concepto de empresario serial es aquel que hace una empresa y luego hace otra y luego hace otra. O que puede tener varias empresas simultáneamente. Pues yo a los 19 años fundé mi primera empresa. Hace 3 años. Hace poquito. Hace poquito. Nos tocó ensamblando computadoras. Ok, y ese proyecto fue, por ejemplo, yo que he tenido esa experiencia en el tech, ¿fue una empresa tuya que creaste por proyecto de la escuela o por ti mismo? Pues fue por mí mismo, Okay. Fue por necesidad, yo creo. Okay. No, fue mucho diversión, fue necesidad, pero no fue un proyecto emprendedor. Yo soy de la uni y ahí fue donde empezó este proyecto. Después de ahí hice otro que era tecnologías inalámbricas para poder transmitir datos. Y después de ahí hice otro para tecnologías de voz sobre IP. Y después de ahí fue otro de venta de tráfico telefónico a través de voz sobre IP. Okay. Y así. Entonces, puedo ser considerado como entrepreneur serial porque he hecho varias empresas. Ok, y qué padre que estés siempre con ese hambre de crear algo nuevo. Creo que no hay mucha gente que se atreva a siempre estar creando algo nuevo pues, siempre hay repercusiones. Siempre está el miedo de si va a funcionar o no. Pero qué padre que tengas esa hambre y ese tomador de riesgos de siempre estar creando algo nuevo. ¿Cómo fue que te involucraste aquí en Yuhu? Pues Yuhu en realidad empezó se constituyó en el 2013 como una SOFOM. Fue idea de Ernesto Polín, mi socio y amigo. ¿Qué es una SOFOM? Una SOFOM es una sociedad financiera objeto múltiple. Y fue para poder ordenar algunos negocios que teníamos financieros. Esa fue la idea original de Polín. Y así fue como nació, se constituyó en ese entonces. Yo, a la vez que se fundó esta empresa, fundamos también, a mí me tocó cofundar otra empresa que para la industria de bienes de consumo masivo hace optimización de precios utilizando inteligencia artificial, se llama Waisatina. Y se construyeron simultáneamente y en paralelo fueron trabajando, pero yo no me estuve involucrando en la parte de Pro4, que es la SOFOM, claro, sino hasta el 2017 que Waisatina fue seleccionada por Techstars, una de las aceleradoras más grandes del mundo. Y ahí, cuando estuve en Techstars, vi la oportunidad que podíamos hacer en Pro4 una empresa financiera muy apalancada en el tema de tecnología y que pudiese ser altamente escalable. Y entonces, fue una oportunidad como para explotar algo que tenías ahí pendiente. Pues no era como algo que ya estuviera hecho, sino teníamos una financiera y era en Pro4 teníamos de chile, de frijol y de manteca, teníamos factoraje, teníamos microcrédito, teníamos crédito inmobiliario y varias cosas más que cuando pasé por el proceso de aceleración en Techstars me di cuenta que
que si queríamos hacer algo interesante y divertido tendríamos que tener más enfoque. Y entonces realmente Yuhu nació de ese pensamiento de cómo podemos llegar a hacer algo muy escalable del lado financiero. Claro. Entonces fue cuando empezamos a explorar qué modelos de negocio podían hacer que fueran altamente escalables. Entonces, Yuhu no fue una casualidad, sino realmente fue una construcción, una conceptualización. Fue como nació la idea de Yuhu, por eso. Exactamente. Entonces, Pro 4 ya existe desde 2013, pero Yuhu como tal fue la conceptualización de un negocio que pudiera impactar a mucha gente de manera positiva y que pudiera ser altamente escalable. Siempre he escuchado aquí que se maneja mucho en mejorar la calidad de vida. O sea, ¿de dónde nació, por ejemplo? Porque yo supongo que viene desde arriba esa mentalidad de queremos mejorar la vida de las personas, queremos siempre estar presentes y aparte cambiar la manera en que piensan las personas de una fintech, por así decirlo. ¿De dónde nace esa idea de queremos ser mejores? Yo creo que es una situación humana, ¿no? O sea, hay que ser siempre mejor. Todos queremos mejorar, realmente todos queremos mejorar. Lo que Yuhu es un vehículo para mejorar. Todos tenemos esas ganas de mejorar y Yuhu es un vehículo para hacer mejorar la vida de quienes tocamos, del lado de nuestros clientes, pero también mucho es para hacer mejorar la vida de quienes estamos trabajando en ella. Sí, claro. Entonces, ese es el... Porque no solamente, como dices tú, no solamente estamos ayudando a los clientes, por así decirlo, a los que llegan a trabajar aquí les cambias totalmente la mentalidad. Porque yo, por ejemplo, cuando entré, te voy a hablar de mi experiencia, yo no tenía esa mentalidad de, wow, quiero hacer que este proyecto explote. O sea, o sea, yo entré sin saber más o menos a qué me estaba metiendo y ya poquito a poquito me fui enamorando del proyecto y aparte te empieza a cambiar la mentalidad, te empieza a cambiar el chip de las cosas que haces a tu día a día, no nada más en el trabajo, sino ya vas viendo cómo te mides en tiempos, cómo puede ser más productivo, qué puedo hacer para ayudar a tal persona, etcétera. Entonces está muy padre cómo se empieza a integrar esa cultura a tu día a día sin tener que estar nada más aquí trabajando. Nada más es un vehículo, o sea, no es algo que, no me digas que tú no querías ser mejor. Claro. Y entonces es nada más como nosotros somos una plataforma que te permite a ti ser mejor. Sí, la verdad para que mí fue un empujón bien cañón, fue como quítate. Y es como puedes llegar, generar esa tierra fértil para que pueda llegar talento como el tuyo y que pueda crecer y mejorar y es ser una herramienta para lo que tú quieres hacer. Siento que aquí es un ambiente laboral que está súper friendly, está súper padre porque pues aquí aprendes de todo. No te tienen así limitado, no es algo como muy estructurado, que ya lo habíamos platicado antes en otros Yuhu Meets, que es un lugar donde te puedes desenvolver en el área que quieras. Y hasta a veces te desenvuelves en el área que ni sabías que te querías desenvolver. ¿A ti qué te inspiró a implementar la holacracia en la cultura de aquí en Yuhu? Pues la holacracia fue de haber leído un libro de Sapos, que ellos fueron de los primeros, realmente fueron los que llevaron a la luz este tipo de gestión. Y me interesó mucho porque hay algo que es una ventaja, no puedo decir una ventaja, sino una cualidad, pero al mismo tiempo una maldición, que a mí me gusta hacer las cosas distintas. Y entonces este es un modelo de gestión que es totalmente distinto, pero independientemente de lo distinto o lo igual, es un modelo que responde a la agilidad. O sea, es un modelo que permite a moverte rápidamente, mover una organización de manera ágil, respondiendo a los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, me pareció súper interesante cuando el concepto y de inmediato tratamos de echarlo a volar. Hablé con Lau, hablé con Miriam y también con Edgar. El tema de la holacracia responde a una forma muy distinta de que hemos sido educados. Que hemos sido educados mi generación, no tu generación. Yo creo que tu generación ha sido educada más como un tema holocrático y por eso cuando llegan a una empresa con este tipo de gestión
se sienten como pez en el agua, más fácil que si llegas a una empresa grande con una jerarquía muy estructurada. Sí. Pero cuando a nosotros, en mi generación, te ponen en un sistema que te quitan las jerarquías, cuando estructuralmente siempre hubo jerarquías, es donde hay un choque cultural que es bien importante romper. Y a los pobres millennials, como hay muchos aquí, se quedan en el medio entre ni uno ni otro, pero claro que la holacracia puede fluir mucho más fácil. Pero al punto inicial es, ¿cómo puedes ser súper ágil en una empresa respondiendo a la estrategia de la empresa? Claro. Y eso te permite la holacracia. La holacracia está hecha generalmente en las jerarquías, es haz tu trabajo y si vas a hacer algo distinto a tu puesto, tienes que preguntar. Y aquí es más bien cómo haces tus funciones, que tengas total responsabilidad y tú puedes hacer todo lo que tú quieras para cumplir esa responsabilidad, al menos que la constitución de la holacracia te lo prohíba. Claro. Entonces es una manera como vive la civilización nosotros, pero dentro de la empresa, que es lo más natural y te permite tomar decisiones mucho más ágiles. Y los cambios, cuando tienes una empresa de jerarquías, mover una persona de un puesto es complicado. Sí. Y aquí cada 2 semanas puedes estar moviendo tus funciones. Te quería preguntar, ahorita que estamos platicando de la cultura holacrática y que me mencionaste lo de las generaciones, que mi generación ya viene un poquito más adentrada a todo esto de la holacracia, ¿cómo lo fuiste implementando o cómo fuiste cambiando el chip de las generaciones, pues las generaciones pasadas, que ya vienen un poquito más estructuradas, ya vienen más acostumbradas a un ambiente más laboral, un poquito más así rough? Pues no te puedo decir, sí, ya están cambiados. O sea, en general, la cultura mexicana es jerárquica. Sí. Entonces, estamos construidos de esa manera. Es más, todos tenemos que estar trabajando mentalmente en contra de esas jerarquías. Entonces, no te puedo decir, sí, ya está resuelto. ¿Cómo lo tratamos de hacer? Quick wins. Quick wins. Y eso ha ido avanzando en forma de, oye, te voy a dar una responsabilidad, tú tienes toda la flexibilidad de tomar tus decisiones con ciertos límites. Cuando tú haces eso, cuando le dices a la gente, permite que tu círculo haga eso, en realidad empiezas a notar una diferencia. Entonces, ¿cómo darle esa libertad de echa tu mente a volar? El tema de la holacracia tiene que ver mucho también en cómo haces tu ego a un lado. Esos ejercicios en donde no pierdes tú, sueltas el volante y permites que alguien más tome el volante, son complicados, pero rinden sus frutos. Y rinden sus frutos en que explota la capacidad de las personas. Esa es la importancia. Es cómo puedes explotar el talento de todas las personas. Y eso es lo que te permite más fácil la holacracia. La diferencia o la complicación es cómo es que mantienes una dirección. Hay cierta flexibilidad y agilidad, pero tenemos que tener claro hacia dónde está el objetivo y estar todos los días revisando que estamos todos haciendo algo hacia ese objetivo. Entonces, tienes que manejar esas dos cosas para tener un sistema exitoso. Pero regresando al punto de, oye, ¿cómo lo haces para romperlo en generaciones como la más que nada es como entrar a ese tema y romper la ambigüedad. Sí, pues es yo creo que un tema muy psicológico. O sea, la verdad es que es mucho de terapia, terapiar al equipo y entender que eso realmente rinde bastantes frutos. Y ahorita que estamos en tiempos de pandemia, ¿qué impacto ha tenido o tuvo en el negocio? La pandemia se declaró por ahí de marzo, ¿no? Sí, en marzo. Y en abril yo hice una reunión, convoqué a todo el equipo. Todavía no se veía todo el impacto, pero sí me tocó juntarme con todos y decir, esto va a ser distinto. Nos declaramos home office completamente. Vamos a tener ciertas disciplinas de comunicación. Lo extraño es que cuando tú hablas con mucha gente ahora sobre qué plataforma de comunicación utilizan,
y de repente te dicen Zoom o te dicen Teams. Generalmente todo el mundo habla de una plataforma de videoconferencia. Sí. Y lo que nosotros tenemos no es el Teams para nosotros no es una plataforma. Digo, sí es una plataforma de videoconferencia, pero no es de solamente videoconferencia. Ajá. Toda la comunicación de la compañía está por texto. Bueno, la gran mayoría de la comunicación está por texto. Y desde entonces empezamos a mover la cultura hacia construir esa comunicación por escrito y que fuera por Teams. Luego, pues, ¿cómo afectaba eso a nuestros clientes? Habíamos empezado a hacer algunos experimentos sobre venta. En lugar de que fuera física, era por videoconferencia. Antes de la pandemia, no habían funcionado tan adecuadamente, pero ya habíamos avanzado. Estábamos presionando para que fuera así, porque sabíamos que era mucho más eficiente que estarnos moviendo en el coche. En esa parte, pues, empezó a darse solito, pero al mismo tiempo, pues es mucho más sencilla a veces la coordinación cuando estás físicamente todos en un mismo lugar. 100%. De hecho, mucha de la parte en la parte de reclutamiento, tratamos de que la entrevista sea, antes de platicar contigo, es platicar textualmente con el talento para revisar si hay skills de comunicación por escrito, para que pueda llegar a la empresa y a través de las herramientas puedas... Que se le resbale. Exactamente. El tema de cómo nos impactó, pues nos impactó de manera que creo que fue positiva al final de cuentas. Nos dio un empujón al futuro importantísimo y nos subimos a esa ola antes de que empezara a subir. O sea, desde muy temprana etapa nos subimos a esa ola, nos declaramos home office, nos pusimos a trabajar asíncronos y mezclamos un montón de cosas al mismo tiempo que creo hoy en retrospectiva que fueron acertadas. Por ejemplo, lo del All Hands se implementó después de que ya empezamos No, ese ya había el All Hands, ya había juntas semanales en la empresa, todos. Que de hecho, ¿puedes explicar más o menos qué es el All Hands? Nada más para los que no saben qué es. Sí, el All Hands es un ejercicio que se puede hacer, que se hace con regularidad y donde se ve los KPIs importantes de la empresa, que lo sepan todos los compañeros, todo el equipo, y donde dices el estado de la empresa, en dónde está y hacia dónde quiere ir, y se revisan constantemente. De esa manera, todos los individuos, todas las personas que estamos en este equipo, sabemos hacia dónde va caminando. Y si alguien tiene algo que decir, es el momento para decirlo. Entonces, es un foro que tiene una estructura de comunicación de KPIs, pero al mismo tiempo te permite levantar la mano para aquel que requiera que su voz sea escuchada para toda la compañía. Claro. Entonces, eso es lo que es un All Hands, y en Yuhu lo hacemos semanalmente todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Te quiero preguntar cómo logras que un equipo vaya hacia un mismo objetivo. Si lo supiera... no haríamos los All Hands. Sí. No, porque, por ejemplo, como dijiste ahorita ya no somos una empresa chiquita. Entonces, y entre más gente venga ya creo que se tiene que ir planteando cada vez más el objetivo, porque a veces se pierde el hilo. Entonces... Sí, el tema es que una empresa tiene múltiples objetivos y tiene múltiples prioridades, y esos objetivos y esas prioridades se modifican de manera constante, y sobre todo una startup. Entonces, oye, ¿cómo haces que todo el mundo siga un objetivo? Pues primero, defines el objetivo, y eso a veces es como... pues qué fácil, pero es bien difícil. Es como, escríbete una canción. Definir el objetivo, conceptualizarlo y luego transmitirlo. Entonces, lo primero es, pues, define el objetivo, ¿no? Y después es cómo
revisas que todo el mundo sepa que ese objetivo existe y qué estás haciendo para ir dentro de tus áreas de acción, qué estás haciendo para ir a ese objetivo. Lo que nosotros hacemos es ese all hands para que todos sepamos hacia dónde vamos. Definimos nuestros objetivos. Nuestro objetivo de 5 años tienes un propósito. El objetivo también al mismo tiempo tiene ciertos limitantes que son los valores. O sea, tú puedes ir a ese objetivo, pero a veces tienes que dar la vuelta para llegar a él, como cuando vas en un barco que vas con una vela, pues tienes que hacer zigzag, Sí, claro. pero tienes que saber que hacia allá vas. Pero tus bandas son tus valores, los valores que estableces. Porque tú podrás ir a ese objetivo, pero a veces el valor es, oye, es que, ¿sabes qué? Tengo que ir más hacia allá, pero no puedes pasar de romper tus valores, los valores de la empresa. Sí, porque hay varias ramas y tienes que tomar una decisión. Entonces, se define el objetivo, se define el propósito, define los valores y luego comunicas eso y luego más los estás revisando constantemente. Entonces, esa es una manera sencilla de decírtelo, difícil de hacer. Te quería preguntar de dónde nació la idea de llegar a la luna, porque me acuerdo que cuando entré aquí a trabajar a Yuhu, me lo mencionaron varias veces. Y yo decía, nada, pues es un eslogan. O sea, es como el eslogan de la empresa. Vamos a llegar a la luna. Pero luego ya que vas avanzando, vas trabajando, vas conociendo a las personas en tu área, vas teniendo las pláticas para conocer todas las áreas de trabajo, y empiezas a decir, esta gente sí quiere llegar a la luna, o sea, no es nada más por marketing, ¿sabes? Entonces, ¿de dónde nace este hambre o esta ambición? ¿Dónde nace esta idea de llegar a la luna? Algo que a todos nos motiva es hacer algo extraordinario. Y entonces el llegar a la luna es eso, vamos a hacer algo extraordinario, algo que no cualquier empresa lo logra, algo que es un propósito que es complicado, ¿no? Y la inspiración fue del speech de John F. Kennedy cuando él declara que Estados Unidos va a la luna. Cuando yo tomo la dirección de Yuhu, abro con ese speech. Vamos a ir a la luna, not because it's easy, but because it's hard. Y ese es el tema. Vamos a llegar no porque sea una situación de que sea sencilla, sino es algo que va a ser complicado, nos va a llevar un tiempo, nos va a exigir, pero va a ser extraordinario. No es que me haya copiado el de John F. Kennedy, no. Lo puse el de John F. Kennedy y lo formato Apple y les dije, Estados Unidos se puso esta meta y decían que era una locura. Y las cosas más extraordinarias que se han hecho en el mundo siempre es porque es una locura. Cuando conceptualizamos Yuhu, revisamos el mercado, revisamos cómo íbamos a penetrar, cómo íbamos a escalar. Entonces, matemáticamente era posible. Y la verdad es que a mí ha sido extraordinario, algo tan sencillo que lo plasmas, lo transmites y después la gente se empodera de él. Cañón, o sea, a mí cuando te lo digo se me pone la piel chinita de cómo un día pues yo lo plasmé, sí, pero en serio, tú ya lo viste, tú ya lo vives. Es como la gente se empoderó de eso y decir, vamos a llegar a la luna. Cuando alguien te dice, sí vamos a poder llegar, sí la podemos hacer porque matemáticamente ya lo hicimos, ya revisamos y lo podemos hacer. Estar trabajando constantemente. Y ves y vas avanzando. Parece chistoso, silly, pero es muy poderoso. Es muy poderoso. Sí, es lo que te decía. Yo cuando empecé era como que... Sí. Está con mal el eslogan. Y luego ya empiezas a sentir ese, como dices tú, ese poder de que sí vamos para la luna. ¿Cuál es el mayor reto para ti, ahorita que tienes, al ser el comandante de la nave que va a llevar a Yuhu a la luna? Yo creo que hay muchísimos retos, pero el más importante es mantener a talentos como tú, como todo el equipo que tenemos, motivados
y organizados en una sola dirección. Es de las partes más complicadas poder atraer talento, poder retener el talento y organizar el talento. Porque es bien, quizá puedas tener la parte de que, bueno, ya atrajimos a Marcelo, ya está aquí, pero ahora es cómo mantenemos a Marcelo con esa hambre, de esa motivación de querer hacer algo distinto y de querer crecer él para que crezca You. Sí, el cómo hago para que siga teniendo esa ambición. Exactamente. Entonces, y mantenemos ese estímulo constante. Y luego y esa es la parte de poder retener, pero el estímulo también en una dirección correcta, ¿no? O sea, bueno, estimulado, pero en una dirección que vayamos todos de una manera coordinada. Yo creo que esa es la parte más compleja. Después, pues tienes que mantener a flote la empresa, ¿no? O sea, es cómo, pues en realidad generas valor y que ese valor vaya creciendo. Y eso es también cómo vendes internamente el proyecto, pero es cómo vendes externamente el proyecto. Claro. Cómo mantienes el fondeo de la empresa para poder continuar en este crecimiento. Entonces, es la motivación interna y la motivación externa para que sigas funcionando. También es mucho de personas que están como líderes ahorita en las áreas. Por ejemplo, cuando entré en ventas, el que me hizo enamorarme del proyecto desde un principio fue Pierre, que está aquí atrás. Un saludo. La manera en que te lo platican, la manera en que, te digo, te cambian esa mentalidad de esto no es un eslogan, vamos a llegar a la luna. Porque no nada más se empieza a sentir en las reuniones del All Hands o de los viernes que nos juntamos, sino cómo te lo empiezan a proyectar los mismos líderes que tienes. Y hasta tu equipo, ni siquiera tienen que ser el líder, tu mismo equipo te empieza a decir de que, güey, está con madre esto, échale ganas y vamos a llegar súper lejos. Entonces, sí o sea, ha sido una experiencia muy padre laboralmente aquí, que ahorita es mi primer trabajo que tengo fuera de algo que ya conozco. Entonces, sí. Tú sientes que has crecido, la empresa va detrás de ti. Y al mismo tiempo tú vas detrás de la empresa. Entonces es un círculo virtuoso. Es cómo haces para que la gente crezca y cómo al mismo tiempo que la gente crece yo. Y de eso se trata. Y al mismo tiempo cómo haces que eso crezca en un producto que haga que a nuestros clientes los toques y claro, puedas hacer que ellos también crezcan. Sí, es como crece uno, crecemos todos. Exactamente. Y ese es el toque. Y ahorita que hablas de los colaboradores, por ejemplo, ¿cómo impacta en la vida de los colaboradores tener un beneficio como yo? El tema financiero en México es un tema que está bien polarizado y que nosotros tratamos de esa brecha que existe entre los que generan mucho y los que generan poco, sea más ecuánime, ¿no? O sea, los que generan mucho pueden tener altos rendimientos y tienen bajos costos financieros, y los que generan poco tienen altos costos financieros y bajos rendimientos. Y el propósito es que esa brecha se vaya haciendo a través de la tecnología. No nada más es utópico, sino es, oye, en el sistema financiero actual está lleno de grasa, y es lo que nos permite la tecnología. La tecnología nos permite disminuir los costos y de esa manera poder hacer que esta brecha se elimine. Entonces, por un lado es un tema financiero, pero también estamos haciendo el esfuerzo de generar herramientas y de generar contenido que pueda ayudarle a las personas a tomar mejores decisiones. Igual como creces tú en tus conocimientos y en lo que haces, pues también cómo hacemos que crezcan el conocimiento de las personas respecto a cómo manejar su dinero de una manera más inteligente. El poder acercar herramientas financieras a personas de cualquier nivel de ingreso
y el poder darles un conocimiento para que tomen mejores decisiones, pues puede impactar profundamente a esa persona, a su familia y a todos los que impacta alrededor. En Estados Unidos los chavos saben cómo manejar sus créditos en quinto de primaria. Tienen clases de cómo manejar una hipoteca, de cómo manejar una tarjeta de crédito, de cómo manejar las finanzas personales. Y aquí nos toca aprender a madrazos cuando ya no te alcanza. Cuando ya estás endeudado. Exactamente. Te voy a hacer unas preguntas rápidas antes de hacerte la última pregunta, que es con la que me gusta cerrar todos los podcasts. ¿Cuál es el libro que te cambió la vida? Yo creo que tengo varios, pero Principles es uno de ellos, de Ray Dalio. Dame 3. El de Sapos, no me acuerdo exactamente el título, y Cómo ganar amigos e influenciar a las personas. ¿Qué le puedes recomendar a alguien que quiere emprender? Por ejemplo, te voy a platicar experiencia de un amigo que ahorita está en ese proceso. Él tiene mucha hambre de emprender, tiene mucha hambre, tiene esa ambición de quiero algo más, o sea, quiero algo más de lo que estoy viviendo ahorita, pero tiene ese miedo, el miedo al no, el miedo a que le vaya a ir mal. Tiene todo para darse en la madre, como dirían, pero le da miedo aventarse. Yo diría ten la seguridad cuando te vayas a emprender, asegúrate que el miedo no te vaya a cegar. Si no vas a poder con el miedo, si eres susceptible al miedo, no lo hagas. Porque el emprender es enfrentar los peores miedos que puedas tener. Pero tienes que entender que cualquier cosa que vaya a suceder vas a poder con ella. Aunque no sea así, pero debes de creer eso. Y es lo que yo le platiqué a mi amigo, le dije, pues lánzate, peor de los casos vuelves a estar como estás ahorita. O sea, vives en casa con tus papás, no es como que estás pagando tu escuela, no estás pagando el gas, no estás pagando el agua. Entonces, ¿por qué no? Lo que quería era plantarle una semilla en la cabeza de no tengas ese miedo y hazlo ahorita, porque después, porque le dije también, o sea, ya que seas más grande, ya que seamos más grandes, vas a voltear atrás y vas a decir, ¿por qué no empecé antes? Fíjate la perspectiva que él tiene y la perspectiva que tú tienes. La de él es de temor y la tuya es tienes la oportunidad. El mindset es el que te limita. No es que él se limite, o sea, el mindset es el que te limita. El miedo es de los peores limitantes. Sí, pero al mismo tiempo, pues gracias al miedo sobrevives. Ese es el tema. Entonces, ¿hasta dónde estás sobreviviendo y hasta dónde estás viviendo? Exactamente. También. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Cuál es el mejor consejo que me han dado? Wow. Más que un consejo, puede ser como un dicho, ahorita que me lo dices, es un tema más. Mi abuelo materno es alguien que me ha inspirado toda la vida. Él era súper humilde, pero súper sabio. Y es un tema, yo creo que de un emprendedor no hay mal que por bien no venga. No existe un mal que por bien no venga. Y esa es una frase que en el peor de tus fracasos, si la recuerdas y le encuentras el lado positivo, que siempre lo hay, te vas a caer. ¿Cerveza o tequila? Tequila. Tequila. La cerveza empanza mucho. Demasiado. Sí, y el otro te da diversión. Sí. Te aliviana un rato. Sí. Canción para trabajar. Cuando quiero, en realidad, enfocarme, pues utilizo, sí, sobre todo Daddy Yankee. Sí. Gasolina, ¿no? No, me gusta un playlist de Spotify que es Deep Focus. Es el que utilizo. Ahora sí te quiero hacer la pregunta que hago normalmente al final de los podcasts, porque siento que es como para cerrar con broche de oro. Desde tu rol, ¿cómo planeas cambiar el mundo? Como lo dijiste, fue cómo planeas. Y yo siento que ya no estoy planeando, ya estamos cambiando el mundo. Y estoy cambiando el mundo desde poder liderar una organización en donde pueda entrar alguien como tú
y que diga soy una persona distinta y soy una persona mejor. O sea, ¿cómo vamos a poder tocar a las personas para ser mejores si nosotros internamente no podemos ser mejores? Primero es hacer una organización, un clan, una empresa que en realidad pueda crear líderes con ese mismo entusiasmo de crear más líderes. Líderes que creen líderes y que los creen para mejorar a las personas a su vez y que sea replicativo. Y tocando las almas y los bolsillos de cada uno de nuestros clientes y haciéndolos mejores, así como lo estamos haciendo contigo y que tú lo hagas con alguien más. Esa sería mi forma desde mi punto de vista, cómo podemos cambiar el mundo. Pues Ricardo, muchísimas gracias por formar parte de este Yuhu Meets. De verdad que estaba muy emocionado de que ya llegaras aquí a platicar conmigo. Entonces te quiero dar las gracias personalmente. No, hombre, gracias a ti. Y pues hasta la luna. Hasta la luna. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Yuhu Meets. Hasta luego.